Ahí aparecimos, José, ahí aparecimos. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver Estamos al aire. si se van conectando, va apareciendo personas. Ahí voy a poner cosito para poner el comentario a la lista. Así que bueno, ya veo que se van conectando, así que buenas noches, buenas tardes, no ¿Cómo sé andan? por dónde andarán. Así que la verdad que no sé mucho, no sé mucho cómo comenzar este nuevo ciclo. Le hemos puesto el método, el primer invitado que quise invitar en realidad es José, que además, digamos, es una de las personas que me parece más, hoy por hoy, entre las más influyentes del acompañamiento terapéutico, aunque parezca que le agrando no, porque es una persona que está siendo leída en la mayoría de las academias, es una persona que tiene bastante impronta, ya creo que la mayoría lo conoce, pero por ahí vamos a ver una de las cosas que estaba pensando que me parecía que estaban buenas para plantearnos, ¿no? Era cuál es el método que utilizan muchos colegas de los que estamos acostumbrados a escucharlos, a mirarlos, a compartir por ahí algún mensaje. Y qué mejor que arrancar, ya lo miro a José, ya me empiezo a reír porque sé que estuvo laburando todo el día y debe estar recansado, ¿viste? Y comenzar a las 7 de la tarde, bueno, veo que le está poniendo un entusiasmo. Así que bueno, bienvenido, José, en este ciclo. ¿Cómo anda, Fer? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, como te digo siempre, y sobre todo por tenerme en cuenta en este primer episodio, por así decirlo, del método. Por ahí me dejaste la vara muy alta, no me considero una influencia en el acompañamiento terapéutico, pero nada, gracias Y por tus palabras. de alguna manera, sí, ya de movida ya estás con un segundo libro, ¿no? Y un segundo Sí, libro que es bastante raro para el mundo del acompañamiento. Hola, Lucas, vi que ahí estaba apareciendo Lucas. Este, hay manera de de escucharte escuchar solo este el audio. audio. Claro, solo el audio puedo Ah, escuchar. no sé, no sabría decirte ahí, no sabría decirte. Eh, ya me dispersé. Estábamos hablando de que en realidad ya arrancamos bien y son las 7:30 de la tarde recién, Son cosas que porque pasan. tengo que hacer dos cosas a la vez y no puedo hacer tanto a la vez. Así, No, pero ya, pasa, sí. pasa, pasa, pasa. Y a mí me pasa cada 10 minutos, o sea, digamos, por ahí hay personas que se ponen mal, pero bueno. Mira, Este, yo recuerdo una vuelta a plena pandemia, una de las primeras disertaciones que me invitan para disertar, y estaba con la camarita y con el trípode, y se me cayó, y nada, fue todo un despelote. Pero bueno, son cosas que pasan en la virtualidad, así que nada, a ponerle onda. Callate, que Acá a mí Valeria pone, me hola pasó una colegas. similar. Vamos a ir a mostrar a los colegas que están apareciendo. Buenas noches a todas y a todos. Mirá, éramos pocos y mirá, Calla. apareció, ¿ves? Esto es lo que tiene Sabri, te apoya, ¿no? Sabri es una cosa, te Sale Poli. ajusta, te hace los ajustes razonables, Sabri, digamos, como para que arranques, ¿viste? Eso que estoy diciendo a mí me pasó una vez en el congreso que hicieron virtual, que estuvimos casi juntos también, allá en Costa Rica, que se me cayó el vaso de agua, estaba exponiendo y se me cayó el vaso de agua y limpiaba mientras exponía. Una capacidad para dividir la cabeza entre la limpieza que no y se me quemó la computadora, ¿sabes? Así que No. Así que son cosas que pasan, ese tipo de cuestiones. Así que, posta que, bueno, al final no cortamos un poco, pero decía, ¿por qué? Me parecía que tenía bastante influencia. Primero porque sos uno de los pocos AT, ¿no? Que en realidad han puesto dos libros en la calle, lo cual a mí me parece que bastante. Yo no conozco ninguno, por ahí hay alguien que me puede decir lo contrario, pero no conozco ninguna teca que haya puesto dos libros. Y este libro en particular, yo que tuve la suerte de leerlo, ¿no? Y que de ahí era la gran intriga, que en realidad un par de veces te la pregunté, pero medio que no me contestaste mucho, y como estoy jodido, te expongo ahí en público, de por qué se te ocurre, ¿no? Hacer un libro de relatos. Para lo que la gente no sabe, es un libro de relatos que tiene otros condimentos también teóricos, pero está muy apoyado ya desde el nombre, ¿no? Que se llama Relato de la Cotidianidad. ¿Cómo fue que se te pasa por la cabeza de decir, che, voy a escribir un libro con relatos, ¿no? En vez de hacer un libro teórico como por ahí muchos de nosotros intentamos hacer?
No, a mí puntualmente, a ver, siempre me gustó escribir como mecanismo de escape, ¿no? Como mecanismo de sublimación, por así decirlo. Siempre me gustó escribir en ese sentido. Eh, Puntualmente yo estaba escribiendo otro libro, estaba escribiendo un libro justamente toda de teoría, praxis 100%, y en el año pasado, en el 2022, lo tenía ya por la mitad, estaba a punto de publicarlo. No sé si a punto de publicarlo, pero me faltarían 3 4 capítulos. Tengo un accidente automovilístico que básicamente me choca una persona, se quiere dar a la fuga, bueno, y me destrozó toda la rodilla. Y eso básicamente por ahí lo que hizo fue de que, obviamente, que dejara de trabajar, básicamente, que readecuara el trabajo, por ahí me empecé a dedicar más de lleno a lo que es la docencia virtual en aquel entonces y a lo que era la supervisión, pero había dejado de trabajar lo que son los clásicos acompañamientos, ¿no? Por un tema de que por razones obvias no podía desempeñarlos. Eso en parte por ahí hizo de que me dieran ganas a ver, no podía escribir sobre teoría, sentía como que no estaba anímicamente bien como para escribir sobre teoría, pero sí hizo de que por ahí despegarme un poco de la práctica me hizo que me dieran ganas, o extrañar la praxis, por así decirlo, me hizo que empezara a escribir sobre práctica, ¿no? Y en base a eso por ahí empecé a escribir sobre práctica y puntualmente, a ver, una de las primeras cosas que traté de plantear al escribir relatos, justamente por ahí, plantear relatos imperfectos, ¿no? ¿A qué me refiero por ahí con relatos imperfectos? Relatos en los cuales me he equivocado. O sea, por ahí no contar la típica intervención perfecta en el cual vino la intervención ideal que solucionó todo el problema en sí, sino que en realidad no, por ahí plantear una situación problemática, una situación de que uno como acompañante terapéutico hizo lo posible pero se equivocó. Entonces, bueno, por ejemplo, hay varios relatos que van con ese eje, ¿no? Y al final del relato, una articulación, ¿no? De, bueno, ¿qué hubiera hecho hoy en día, 15 años después? Yo hace 15 años que trabajo como acompañante, bueno, ¿qué hubiera hecho hoy, 15 años después, con más experiencia, con muchísima más formación, ¿no? Bueno, ¿cómo hubiera actuado? Pero básicamente eso, y es un libro de que si bien son relatos, de hecho el libro está compuesto por 17 relatos, no por capítulos, sino por relatos, cada relato toca una temática puntual y cada relato está articulado teóricamente, que eso me parece muy importante decirlo. No es que es una romantización del acompañamiento terapéutico, sino que en realidad son viñetas o relatos no argumentados teóricamente. Cada cosa que nosotros veamos en este relato va a estar el porqué teórico, ¿no? ¿Por qué se hizo determinada cosa y no otra? Aparte, digamos, lo que por lo menos me parece raro, yo por lo menos no he leído autores que cuenten las perdidas, ¿no? Generalmente los autores hacen un relato para tratar de apoyar su teoría, pero apoyarla en ganador. No decir, che, acá le pifié, no mostrarte, digamos, como un tipo común, un tipo de la calle, un tipo que puede errar, ¿no? Es una cosa, Claro. digamos, que a mí me parece bastante original, ¿no? Pensarlo de ese lugar. A mí puntualmente eso que decís me pasaba mucho por ahí en su momento, ¿no? Cuando era estudiante o cuando participaba de determinados grupos de supervisión grupal o de covisión, de que por ahí cuando algún colega contaba una situación que estaba buena para abordarla, enseguida por ahí como acompañantes no sacábamos el dedo juzgador, ¿no? Decir, che, pero mirá qué mal que intervino, qué mal, ¿no? Cuando en realidad se podía tomar eso como algo reflexivo y algo práctico, en definitiva, ¿no? Algo teórico, mejor dicho. Así que en ese sentido, nada, yo por lo menos cero problema en decir que me he equivocado, todos nos equivocamos, de hecho, como profesionales alguna vez. Eh, Sí, por ahí insisto con esto de, bueno, a ver, está el error, trato por ahí de como que ese error se pueda traspolar a otras escenas cotidianas que pueden transitar el resto de acompañantes que lo lean, ¿no? Pero bueno, también no, lo hago, ¿no? En cada relato de brindar, no sé si la solución, pero sí por ahí brindar otro tipo de intervención, ¿no? No sé, por Una ejemplo, hipótesis de cómo podría haber sido. claro, por ejemplo, hay uno de los relatos puntuales que habla sobre la primera vez que se me quemaron los papeles, por así decirlo, de que fue un caso con el que trabajé que básicamente todo el sistema vulneraba los derechos de ese usuario, ¿no? Entonces, como compañero terapéutico en aquel entonces, yo tenía un curso de 24 horas de formación, no tenía más que eso. Estábamos hablando año 2010, 2008, 2008, 2009, ¿no? No existían formaciones más amplias que esa, por lo menos en Mar del Plata. Eh, y como decía, yo por ahí veía que se le estaban vulnerando muchos derechos al usuario. Y bueno, en aquel entonces, como acompañante terapéutico, hice lo que pude, traté de que no, de yo, por lo menos como acompañante, no ser cómplice de esa vulneración de derechos. Pero bueno, en ese relato puntual, por ejemplo, hago un análisis hoy, 15 años después, cómo hubiera actuado. Y si bien la perspectiva de derechos sigue intacta, o sea, claramente hubiera continuado, ¿no?
con la perspectiva de derecho y proteger al usuario, que era por ahí el núcleo duro de la intervención, si hubiera actuado diferente administrativamente, por ejemplo, frente al organismo que tenía que controlar y no controló. Claro. Nada, hubiera ido por ahí más al hueso en ese sentido, hoy en día. Sí, y también estaba pensando con esto de la perspectiva de derecho, que vos me estabas hablando de antes del 2010, cuando todavía no estaba. Nosotros vemos que la ley, como comenzó la ley y a partir de ahí cambió todo. Y en realidad es todo un proceso, ¿no? El pensarlo de la perspectiva de derecho. Esto que vos decías de los ajustes que hay que hacer, ¿no? Se me viene a la cabeza por ahí Sabrina, que siempre está con el tema de los ajustes y toda la cuestión de... Sí. con personas con discapacidad, ¿no? Y también pensaba, digo, que en aquel momento era un acompañamiento, imagínate, yo calculo 2008, 2009, era un tipo de acompañamiento que no tenía mucha cercanía a la perspectiva de derecho. Estaba todo muy como, bueno, elevemos un corazón y todos seamos hermanos en el mundo del acompañamiento, ¿no? Porque todo tiene que ser paz, amor y alegría. Y a la vez, hoy por hoy el acompañamiento terapéutico no es tanto amor y alegría, sino que se apunta más a un lugar de técnica. Y desde ahí me parece que adquiere un valor por debajo, esto que vos contás de contar las pérdidas, ¿no? Porque obliga también a uno a plantearse de que no es perfecto y que también a nivel académico también es un lugar de discusión en las aulas, ¿no? Para decir, bueno, mira cómo hizo cómo lo podría haber hecho, ¿no? Y creo que a partir de ahí empieza a aparecer todo esto de la perspectiva de derecho, de ir centrándose en la persona, ¿no? No como un mandato, ¿no? Como un proceso. Bueno, yo calculo que vos más o menos estás un poco de acuerdo conociendo un poco tu pensamiento, ¿no? Pero es algo que a mí me preocupa bastante porque bajo el nombre de la perspectiva de derecho se hacen un montón de cuestiones, pero siempre en ganador. Y nunca hay una reflexión de lo que se hizo mal, ¿no? Es como que todo se sigue para adelante. No sé si me explico lo que quiero decir. Y si no me explico, bueno, mala suerte. Sí, y creo que muchas veces por ahí se confunde lo que es la perspectiva de derecho con el asistencialismo, por así decirlo, y en definitiva en ese asistencialismo se terminan vulnerando los derechos del usuario, ¿no? Eso por ahí es algo que trato de plantear en el primer libro, sobre todo cuando hablo de lo que sería, por ejemplo, la ética versus el sentido común, la empatía como mecanismo de justificación, ¿no? Cuando muchas veces por ahí por intermedio de la empatía terminamos justificando hechos de mala praxis nuestros, ¿no? Eh, sí, yo creo que en ese Claro. sentido por ahí cada uno por ahí comienza a intervenir, ¿no? En el acompañamiento terapéutico o en la profesión que sea, en base a la formación de base o en base a la formación que va adquiriendo, ¿no? A mí, puntualmente, lo que es la perspectiva de derecho, yo en el 2000 y pico, no me acuerdo el año ahora, hice una diplomatura en la UBA sobre niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, ¿no? Y en base por ahí a esa Claro. diplomatura en aquel entonces como que me cambió mucho la visión de lo que es el usuario, el acompañado, básicamente. Y a la vez también considero, bueno, en base a la licenciatura en educación inclusiva, ¿no? Esto que muchas veces por ahí en las formaciones no está, o es una gran falencia, ¿no? Que va de la mano con la perspectiva de derecho, lo que sería la planificación centrada en la persona y centrada en la familia, que muchas veces por ahí repetimos como loros, pero en definitiva en las formaciones muchas veces no está, ¿no? No, porque hay un tipo de formaciones que por ahí están más abocadas quizás a una mirada más, paradójicamente, más biomédica, ¿no? Más centrada por lo que se entiende por ahí, no sé cómo diferenciamos perspectiva de derecho a sujeto de derecho, si es que hay una diferencia, porque por eso también me confundo eso y no sé bien cómo es. Yo ¿Qué pienso diferencia hay entre que, perspectiva? Hmm, ¿Te escucho? Uy, quedaste. a ver, yo lo que yo Em, lo que perdón, a mí puntualmente, a ver, lo que yo considero que nosotros como acompañantes terapéuticos trabajamos con personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, casi siempre, ¿no? Entonces, si no partimos de una perspectiva de derecho, estamos complicados en ese sentido, ¿no? Y en el mismo sentido, al partir de esa perspectiva, considero de que como acompañantes terapéuticos, si no hacemos una buena praxis profesional, muchas veces terminamos haciendo eco de esa vulneración de derechos. Y muchas veces el AT es el primero en vulnerar los derechos del usuario, ¿no? Pero a ver, sí. para que eso se pueda ver realmente para mí, hay que cambiar por ahí el foco en
no sé si en las formaciones, porque tampoco me quiero poner crítico con las formaciones cuando no No, conozco las formaciones de todo el país, ¿no? Pero sí por ahí empezar a concientizar en eso al futuro acompañante, ¿no? Al estudiante de acompañamiento terapéutico. Esto de que en definitiva trabajamos con grupos en situación de vulnerabilidad y esos grupos en situación de vulnerabilidad justamente sufren mayor vulnerabilidad, vale la redundancia, me trae, perdón, y nosotros como acompañantes podemos llegar a hacer eco de eso, ¿no? Y creo que ahí es donde pasa la praxis responsable, sobre todo. Yo, por ejemplo, ahora concursé para la cátedra de niñez y adolescencia, y puntualmente la cátedra la pensé de una perspectiva de derecho. Todo mi programa parte de los que son los marcos normativos, de lo que es, por ejemplo, el pasaje de la ley del patronato a la ley de protección, y son contenidos que creo que como acompañantes terapéuticos tenemos que ver en las formaciones, que se ven en las formaciones igual, ojo, se ven. Eh, pero es la base para totalmente. trabajar, por ejemplo, con niñeces, la base es esa. ¿Verdad? Inclusive si trabajas como AT judicial, ¿no? Se me ocurre que son determinados marcos normativos que los tenés que manejar prácticamente como si fuera un recitado, ¿no? Me parece que son tipo de leyes que atraviesan, ¿no? Que casualmente desajustan la integración de la persona muchas veces, ¿no? Desde Bueno, de de hecho, ese lugar. de hecho, en la licenciatura, por ejemplo, de educación inclusiva, hay una materia que se llama marcos normativos. Yo me acuerdo cuando cursé la licenciatura en educación inclusiva que muchas materias puntuales me volaron la cabeza en el sentido de decir, che, estas materias también tienen que estar en la tecnicatura de AT o en la licenciatura, Claro. ¿por qué no? Marcos normativos, a ver, nosotros nosotros como acompañantes trabajamos en la cotidianidad de la persona, y muchas veces en esa cotidianidad, además de encontrarnos con el par lactal y con la media, también nos encontramos con vulneración de derechos de esa persona, ¿no? Y si nosotros no conocemos los marcos normativos mínimamente, los derechos de esa persona terminan siendo vulnerados, terminan siendo arrasados, ¿no? Yo veo muchas veces, por ejemplo, en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, que como acompañantes terapéuticos desconocemos qué marco normativo es el que garantiza el derecho a una educación inclusiva. Y hay 20.000 leyes, la convención misma, hecho artículo 24, para agarrarnos de ahí y proteger la vulneración de derechos del usuario frente a la situación in situ de vulneración de derechos, ¿no? No sé si se entiende Fíjate puntualmente. qué loco, porque sí, 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 sí. Fíjate qué loco, porque esto que vos decís, yo creo que por lo menos la mitad de los acompañamientos se realizan en la escuela. Me da de todos los acompañantes que estamos en ejercicio, creo que el 50% trabaja en la escuela, Sí. ¿no? Y este tipo de normativas no son normativas que están muy accesibles, mejor dicho, quizás sí están accesibles, pero nosotros por ahí no le damos el suficiente acceso. Insisto que para mí se enmarca desde el rol del acompañante terapéutico, ¿no? Quizás en una de esas ha estado cambiando y no es el mismo acompañamiento, como vos decías, aquel que vos acompañabas en el 2008 que al que podés acompañar ahora en el 2023, ¿no? Digamos, en cuanto a la praxis, ¿no? ¿Cómo es que decís vos la praxis? ¿Cuáles son las tres cosas que tiene que tener la praxis que siempre la decís? No, bueno, lo digo yo, ¿eh? Porque voy a Práctica. decir, este José es un plagiador. No lo digo yo, o sea, dice la teoría. No. Para que haya praxis, claro, para que haya praxis tiene que haber tres elementos, básicamente. El primer elemento que tiene que haber es teoría, el segundo, reflexión sobre esa teoría, y el tercero, el pasaje al acto. O sea, el pasaje al acto de esa reflexión y esa teoría, ¿no? Ahí habría praxis. Si hay praxis, hay responsabilidad de nuestro acto profesional, ¿no? A diferencia por ahí de la práctica profesional, que no hay responsabilidad. Práctica profesional es una práctica guiada por un otro. En cambio, en praxis no, en praxis hay una responsabilidad moral de nuestra intervención, tanto de la acción como de la omisión de acción. O sea, cuando uno interviene o cuando uno no interviene, también está interviniendo y también es responsable de eso. No sé si se... Sí, 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 sí. También es toda una postura también ética, ¿no? El tema de la responsabilidad que vos tenés por sobre el otro, ¿no? Es un posicionamiento ético frente a la profesión. Y ahora, justo como estabas hablando de estas tres, de estas diferencias, ¿no? Pensaba, claro, por eso, digamos, siempre se habló del acompañamiento como una práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue en orden a otro, ¿no? Siguiendo la línea de esta que vos decís, ¿no? O por ahí le estoy tirando. Y por otro lado, pienso, claro, quizás ahora estamos en un lugar de praxis. Sí, Estamos saliendo de ser, ¿no? claro, yo Te escucho, puntualmente en el José. tercer libro que iba a ser, puntualmente en el segundo libro que estaba escribiendo, que ahora va a ser el tercero que publique porque lo dejé de escribir cuando me chocaron, justamente el primer capítulo que tiene el libro hablo de eso,
parto de esa base. A ver, parto de lo que para mí es la práctica del acompañamiento terapéutico, lo que para mí es la praxis de la T, y justamente hago esa diferenciación y parto de la idea, ¿no? De dejar de hacer práctica para hacer praxis, dejar de esperar una guía, una práctica subordinada por un otro y empezar a hacer una praxis propia nuestra y que en definitiva esa praxis requiere responsabilidad, ¿no? Requiere una Totalmente. responsabilidad moral de empezar a hacernos cargo. Creo que estamos en ese sentido, en ese camino, y bueno, eso también requiere formación también para mí, ¿no? Obviamente. La formación Sí, creo que va de sí, la sí, mano, sí. como dije siempre, a ver, para que haya empoderamiento, por más que haya gente que le moleste la palabra empoderamiento, para que haya empoderamiento tiene que haber formación, lo dije siempre eso, la formación es el mecanismo Totalmente. empoderatorio que tiene cualquier persona, para hablar de igual a igual. A ver, si nosotros queremos ser considerados y tratados como un profesional más de la salud, tenemos que actuar como tal y tenemos que estar formados como tal, básicamente, ¿no? Total, sería tratar de estar a la altura de las circunstancias. Casualmente, y por ahí a veces me parece que no sé si tiene que ver con cuestiones de seguir un modelo o seguir, ¿viste? Una especie de mandamientos, sino también en cómo vos te portaste en cada momento, ¿no? Por ahí ser un poco más cuidadoso cuando vos hablaste en público. No me refiero a ser, a ver, más simple o más complejo para hablar, ¿no? Sino de la manera en que vos te dirigís a otro colega, ¿no? A mí me parece que el respeto entre colegas tiene que darse, pero no porque somos colegas y compartimos el mismo título, sino por una cuestión experiencial, ¿no? Muchas veces uno ve Yo, por ahí en redes o en algunos ambientes que, por ejemplo, bueno, yo vengo y lo critico a José porque hay algo que no me gustó y lo destruyo, ¿no? Públicamente. Sin tener en cuenta que por ahí puede estar un familiar de una persona que acompaña a José o puede estar un familiar que está buscando acompañamiento, ¿no? Y vos decís, mira, si estos se están peleando entre sí, se tratan entre sí, yo no le voy a brindar mi hijo, no le voy a brindar a mi pareja, no le voy a brindar a mis viejos, ¿no? Y me parece que desde este lugar también se va construyendo la praxis, ¿no? Por ahí uno mira a otras profesiones y vos no ves a otras profesiones, eh, digamos, maltratándose entre sí, ¿no? Y menos en el caso nuestro, en el acompañamiento terapéutico, me parece que somos o nos queremos posicionar como los reyes de los derechos y nosotros mismos nos vulneramos los derechos entre nosotros, ¿no? Y me parece que por ahí, desde ahí tiene que ver la construcción de la praxis. Porque muchas veces por ahí, claro, por ahí vos te encontrás un colega y me dice, no, mira, yo no me quiero meter en esto, me quiero dedicar a laburar, me quiero dedicar, sí. no porque los otros no laburen, sino me refiero, quiero dedicarme al acompañamiento terapéutico aplicado. Voy a trabajar en campo y listo, no me quiero meter en despelotes ni nada. Y también es un aporte desde ahí. Creo que por ahí estamos, ¿no? No sé cómo lo ves vos, pero creo que esta época es época de aportes, ¿no? Yo a mí puntualmente lo que decís es como que, a ver, yo cuando publiqué el primer libro me encontré con las dos caras. Me encontré por un lado con un colectivo muy fraterno, y eso no lo voy a dejar de decir nunca. Me Mm. encontré con un colectivo AT, por ejemplo, bueno, le estoy viendo a Belén, siempre pongo el mismo ejemplo. Me encontré con un colectivo como Ariel de San Juan, el cual sin conocerme me transfirió la plata para 30 libros, me acuerdo, sin conocerme, insisto. Se ofreció de punto de venta en San Juan. Me conté con gente como, no sé, Sabrina, que yo no la conocía, en Córdoba. Y creo que esa fraternidad que hubo. Eh, Hizo que Encrucijada sea lo que sea. De hecho, yo lo pongo en los agradecimientos del segundo libro, que esa fraternidad terminó siendo la mejor de las difusiones, mucho mejor que cualquier editorial, ¿no? Así como me encontré con eso, también me encontré con la otra cara, me encontré con muchísima agresión, me encontré con mucho bastardeo hacia mi persona. Por ahí respecto a esto que decías, ¿no? De cuando uno denigra al otro, eh, por más que haya un familiar o alguien de un acompañado, ¿no? También creo que también hay que pensar que uno es humano y hay una familia detrás de esa persona. Cada uno como persona Totalmente. tiene problemas, transita una vida, ¿no? Y creo que muchas veces por ahí lo que pasa es que se denigra a la persona y no al contenido académico. A mí puntualmente con Encrucijada entre Tercera y la Praxis me ha pasado de que me han Sí. denigrado a nivel persona, gente que ni me conoce, o han denigrado el libro sin haberlo leído. Sin haberlo leído. A ver, recuerdo, bueno, no importa, pero a ver, decir, por ejemplo, de que Encrucijada, falacias, son falacias, ¿no? Pero miente que algo quedará. Decir que Encrucijada, por ejemplo, promueve la no formación AT.
decir que eso es una falacia completa cuando, a ver, en todo momento promuevo la formación. Aparte de decir que Encrucijada no avala la formación, sería como hasta cero posicionamiento crítico del autor, ¿no? A ver, yo hice la tecnicatura, finalicé la tecnicatura, hice la licenciatura, estoy haciendo un doctorado ahora, vivo diciendo de que la formación es el mecanismo emancipador, ¿no? Pero creo eso también, como que, a ver, creo que en el acompañamiento terapéutico conviven las dos caras. Por un lado convive para mí el fraternalismo, que para mí lo hay, y por otro Sí, lado convive mucho la agresión, ¿no? sí, aguantame un cachito, José, se me va a apagar, me Sí, estoy sí. quedando sin batería en la computadora, porque como soy muy disperso, no estoy para andar poniendo la cosa, ya estoy, ¿eh? Decí que tengo el No enchufe pasa por nada. acá y este es maravilloso, pero ya va a salir, ¿eh? Dame un segundito. Yo ahí insisto por ahí, sigo hablando, yo ahí por ahí insisto, ¿no? En lo Sí, sí, que sí, es sí. el posicionamiento crítico, ¿no? En las formaciones. A ver, cuando hablo de posicionamiento crítico, hay algo que se llama enseñanza por capacidades, y una de las capacidades es justamente el pensamiento crítico. Bueno, en fin, ¿no? Empezar por ahí a leer también entre líneas. Eh, Porque nada, tampoco está bueno que el maltrato y el destrato, Totalmente. sobre todo, hacia el colega, y que muchas veces hasta son, a mí me gusta llamarlo al estilo Calamaro, ¿no? Crímenes perfectos, porque también muchas veces son destratos y maltratos que por ahí el resto de gente no ve. Que te bajen de un congreso por tomar mate, por ejemplo, por esa pelotudez que te bajen de un congreso, Sí. ahí ya estamos hablando, por ejemplo, de un nivel de destrato muy grande, ¿no? Lo que pasa es que también en eso, mira, Pero bueno, en fin. coincido en este punto con vos, ¿no? Que muchas veces, particularmente lo que vi, esto yo me hago cargo de, digamos, de un pensamiento mío en realidad, lo que vi siempre es que particularmente has tenido mucho maltrato a nivel personal y no a nivel de ideas, ¿no? Entonces, uno puede pensar que en realidad lo que estabas diciendo era verdad y como no se te puede criticar teóricamente, digamos, que mejor que decir que estás tomando mate, que te peinaste para el costado, que estabas medio torcido, ¿no? Todo ese tipo de cosas. A mí me parece El particularmente mate es. encrucijadas. ¿Eh? No, no, iba a agregar, ¿Cómo? el mate, me acuerdo latente la frase del mate, me acuerdo latente la frase de cuánta gente convoca a este pibe para ponerlo en el mismo horario que yo, bajalo ya, y esto pasó, y me bajaron, Sí, 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 ¿entendés? sí, sí. Y muchísimo, insisto, muchísimo nivel de agresividad, que vos decís por qué, pero bueno, en fin. También agradezco al colectivo fraterno, porque también como digo una cosa, digo la otra. Recuerdo un suceso puntual en el cual yo me sentí muy destratado y también me sentí muy protegido por todo el colectivo, bueno, no sé si por todo el colectivo AT, pero por gran parte del colectivo AT que salió a bancar la parada, por así decirlo. Así que bueno, también, insisto con esto, yo noto las dos caras de una misma moneda, ¿no? Eh, en general. Sí, 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 sí. Hay, pero lo que pasa es que creo que también hay. Bueno, también hay otro, podríamos pensarlo como un clima de época también, ¿no? Me parece que por ahí en ese sentido nos hemos torcido, ¿no? La pandemia, por ahí, el Sí, hecho de por ahí de habernos reencontrado, no reencontrado, sino de habernos encontrado y de darnos cuenta que estamos todos en la misma. Por eso hablar del respeto por el otro, ¿no? Porque todos estamos en la misma, ¿no? A todos nos han empujado, nos han zamarreado, nos han escupido, no sé, nos han hecho pasar vergüenza, ¿no? Cosas que nos han pasado a todos y que por ahí, digamos, marca otro tipo de ética para el trato con nosotros, ¿no? Por ahí un lugar más solidario. Yo por lo menos lo que percibo, al menos con la gente con la que me trato, tienden a ser todos mucho más solidarios en ese sentido. Del lado de eso que vos los dividís, del lado de los que no les molesta que tomen mate, ¿viste? Por decirlo de alguna manera. claro, claro. Y eso me parece que está bueno, porque va marcando otro temple a la personalidad de la T, ¿no? Uh, Sí, yo no sé qué insisto, hace yo por ahí tengo grabado. un pensamiento muy utópico, me hago cargo en ese sentido. A ver, para mí, la otra vuelta que subió. ¿Se escucha? Sí, sí, No, te digo que escucho por ahí tengo un perfecto. pensamiento muy utópico en el sentido de como el otro día hice una publicación, ¿no? De que el mundo tendrá que ser colaborativo y empático y no competitivo. Por ahí es muy utópico lo que pienso, pero bueno, en ese sentido creo que tengo coherencia entre lo que hago y lo que digo. Eh,
a ver, hubo un concurso hace poco y en ese sentido lo compartí, se presentaron muchísimos acompañantes y previo a ese concurso hubo 20.000 concursos y nadie compartió concursos. Entonces, cuando alguien dice tiene que haber más en la docencia, pero después esos concursos no se comparten en la provincia que sea, hay una contradicción entonces entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? A ver, qué sé yo, para mí en ese sentido, para crecer como profesión tenemos que ser empáticos entre nosotros y colaborativos sobre todo, ¿no? Yo insisto, ahora hay Totalmente. concursos, por ejemplo, y muchísimos AT, por ejemplo, me han escrito para que le dé una mano para presentar un proyecto, para elaborar el proyecto, y insisto con esto, en lo que esté a mi alcance y pueda ayudar, se ayuda. Es así. Es que me parece que, por lo menos en esta época, ya creo que los llaneros solitarios no existen. Y yo siempre insisto, soy medio fanático, ¿no? De nuestra profesión. Y creo que estamos en un momento de cambio y ampliación, ¿no? De la profesión, ¿no? Porque ya no estamos escapando de los lugares, ya me parece que no se puede encerrar esta profesión dentro de un determinado marco porque ya se corrió los niveles, ya rebalsó el agua por su práctica misma, ¿no? Yo no sé qué piensan los que están escuchando, ¿no? Pero por su práctica misma, el acompañamiento terapéutico dejó de ser un lugar puramente escolar, ¿no? O puramente de salud mental, o puramente de discapacidad, o puramente, sino que pasó a ser un tipo de profesión que labura en la vida cotidiana, y punto. Y a partir de ahí se te abren un montón de aspectos, como la vida cotidiana misma, ¿no? Me parece. Y en este cambio de ciclo que pienso que creo que estamos en un momento bastante revolucionario en ese sentido. Creo que en este cambio de ciclo necesitamos de todos entre todos, ¿no? Y esto que vos decías de concursar. A mí me parece, yo no lo había visto mucho, y no es del alcahuete, José, vos me conocés y vos sabés que lo que menos tengo pinta del alcahuete, pero yo no he Sí, conocido a sí. mucha gente que pudiendo quedarse, por ejemplo, con un concurso, pudiendo aprovechar su concurso hasta rebalsar, decir, Yo no, concursé, yo de esto hecho. no, claro, pero digamos, pero pudiéndote enganchar en todas, ¿no? Y tener, no sé, ganar 10 concursos, ¿no? Y empacharte de concurso y que todo sea para vos, porque pudiste tener la información, decir, no, bueno, yo creo que con uno, con dos voy a estar bien, que fue un poco lo que a veces hablamos, y todo lo demás lo abro para los demás. El hecho de abrirlo, eso es algo nuevo que no pasaba entre los AT, me parece. Me Sí, parece a igual mí, no insisto, sé, por ahí. igual, igual insisto, por ahí es como algo muy utópico, por ahí soy como muy boludo, ¿viste? Perdón por la palabra. Estoy cansado de la gente del día, por ahí se me No, escapa una puteada. Pero por ejemplo, ahora se abre un concurso en Vidal, que es acá nomás de Mar del Plata, y tranquilamente yo podría concursar en niñez, que es un concurso que ya gané, ¿no? Y no lo voy a hacer. Todo bien, esa cátedra que la gane otro, ¿entendés? Cuando yo tranquilamente podría decir, che, me presento, total, ya tengo el proyecto armado, sería literalmente copiar y pegar y mandarlo, ¿no? Creo que ahí es donde empieza el fraternalismo y el tema de ser solidario con el otro, no ser ambicioso, ¿entendés? Y querer agarrar 20.000 cátedras, sino, a ver, la verdad es que haya más docentes claro, más AT en la docencia, lo concedo, pero que no haya un solo AT en la docencia, que haya más AT. totalmente. Y aparte eso también cambia Sí. la perspectiva y le empieza a dar una personalidad muy propia a la T. Quizás en estos momentos donde estamos todos medios híbridos, porque muchos van avanzando en la formación y por esta venían, digamos, con un bagaje de hace 10 años como AT y bueno, y ahora están terminando la tecnicatura o se meten a la licenciatura. Pero Sí. no muy poco tiempo, no muy pocos años, la mayoría de las personas que empiezan a estudiar acompañamiento terapéutico en las y todo, van a ser personas que, puras, digamos, que por ello salieron de la secundaria y se mandaron como AT, ¿no? Y para esto es necesario, me parece que haya muchos AT. Mirá, Karina Pereira dice, creo que quienes inician el camino de la AT son más competitivos y quienes tienen ya solvencia en los recorridos, tanto en la formación como en el ejercicio, es donde más se nota la camaradería entre colegas, ¿no? En la opinión. Sí, yo creo que sí, no sé cómo lo ves vos, José, Completamente de acuerdo. pero me Es parece que, mirá, que... completamente de acuerdo. Sí, A mí me te pasó, por escucho. ejemplo, voy a contar una anécdota sin escrachar a la persona. A mí me pasó, por ejemplo, hace un tiempito que se contacta un colega y me dice, che, José, ¿no me pasás material sobre determinada temática? Sí, sí, como no, ahí te lo paso. Che, ¿para qué la querés? No, porque mira, hay un concurso y voy a concursar. Ah, che, ¿y cuándo es el concurso?
No, bueno, está bien, te lo digo, pero te lo digo únicamente a vos, no lo compartas. ¿Y por qué no lo voy a compartir? O sea, ¿por qué no compartir? A ver, la gracia es que esa información, insisto con esto, esa información se tiene que viralizar, o sea, ¿entendés? Aparte es pública, ¿no, José? Esto es información pública. Que no sepamos dónde está la información colocada es otra cosa, pero es pública, ¿no? Sí, la información es pública, la información está en la página del SAC, Secretaría de Asuntos Docentes. El tema es que muchas veces uno como acompañante no sabe llegar ahí. Qué sé yo, también creo que por ahí, bueno, no me va a hablar, pero también creo que por ahí en las formaciones se podría llegar a dar, en prácticas 3, por ejemplo, tranquilamente se podría dar, así como muchas veces se habla de los papeles de una obra social, también explicar brevemente, por ejemplo, a dónde poder acceder a un concurso, ni hablar algo muy a criterio mío, esto que estoy diciendo ahora, pero estamos en un momento histórico y frente al emergente de que tiene que haber docente AT en la docencia, también estaría bueno que, por ejemplo, en prácticas 3 se comience a dar cómo armar un proyecto de cátedra, que no es algo fácil y no tenemos Tal por qué cual. saberlo. Y es algo que nos llevaría a 2 clases, y fíjate lo sumamente útil que sería para la profesión, ¿no? Eh, creo yo, Tal no cual. sé. Yo sé que, yo sé que cualquiera Sí, me te podría escucho, te llegar a escucho. correr en este momento de che, pero pará, en el resto de profesiones no pasa eso. Bueno, pero puntualmente por ahí considero yo que en el momento histórico que estamos los AT, por ahí haría falta eso, por ahí. Y sí, y porque son las nuevas ampliaciones de las que hablamos hace un ratito. Hoy por hoy, una T, bueno, tu caso es uno, ¿no? Vos sos coordinador de un centro terapéutico. No sé si estará justo Valeria, hay una colega, Valeria Calderón, que es presidenta de una ONG terapéutica, no una ONG por ahí sindical o con esa orientación, sino una ONG que está orientada más a lo puramente terapéutico. Y son ampliaciones que hasta hace 5 años atrás quizás no estaban. Y esto que vos decís de prácticas 3 y esto es interesante, que también, por lo menos que la persona que se está por recibir, ¿no? Diga, bueno, mira, además de ir a hacer acompañamiento aplicado, es decir, acompañamiento en el campo, bueno, también puedo orientarlo a gestionar tal o cual cosa o a generar proyectos propios, el costado emprendedor, ¿no? Pero que me parece que también Sí, tiene que estar puesto en el AT, ¿no? Porque si no, cada uno que hace una cuestión emprendedora, por ahí puede ser tomada como una cuestión abusiva hacia los colegas. Y no necesariamente sea así, me parece, ¿no? Que por ahí, para poner un ejemplo, quiero poner sí, sí. un espacio donde brindar talleres. Entonces, como lo fundo yo, me encuentro con 3 o 4 colegas, ¿no? A los cuales decido que le voy a pagar un sueldo, por ejemplo. Y muchas veces se toma, pero te estás Sí. como abusando de los AT. No, forma parte también de cuestiones de la profesión que justamente hace que nosotros nos ampliemos más, ¿no? En ese sentido, vayamos tomando, pensemos que el proyecto de ley está hablando de un AT autónomo. Es decir, un AT que pueda fabricar sus propias reglas, por decirlo de alguna manera. Lo que no quiere decir que no dependa de nadie, va a depender de un sistema de salud, va a depender de un equipo terapéutico, pero con sus propias herramientas. Y creo que es el recontra desafío que tenemos los próximos años. Pero por el camino de la colaboración me parece que es un buen método De la colaboración y de la formación, insisto, por ahí con esas dos, de la porque por ahí la formación. formación me parece clave, porque si no por ahí hablamos ¿no? de nuevos ámbitos de intervención, lo cual me parecen sumamente válidos, pero si la T no está formado para evitar esos espacios, también estamos complicados, ¿no? Si la T no va a estar formado para ejercer la docencia, no va a ser un tramo pedagógico, no va a ser el profesorado, depende de la tecnicatura, ¿no? Tecnicatura superior hace el tramo de Sí, formación sí. pedagógica, sindicatura universitaria es el profesorado. Si no va a estar formado para dar clases, tampoco lo va a poder habitar, ¿no? Lo mismo pasa con los dispositivos grupales, si no está formado en lo que es la temática grupal, tampoco. Insisto por ahí el tema de la formación, para mí la formación es clave y ahí para mí la formación es donde hace el quiebre entre lo que es ético y lo que no es ético, ¿no? Eh, a mí puntualmente algo que me hace mucho Totalmente. ruido, pero me hace ruido de todos los profesionales, no lo digo en general de la T, es cuando alguien por el simple hecho de ser licenciado puede hablar de lo que sea, ¿no? Que pasa mucho en la tele, por ahí vemos licenciados en determinado tema y hablan de cualquier cosa únicamente por título de licenciado, ¿no? También por ahí empezar a tener un poco de autocrítica y decir, che, pará, yo voy a hablar de esto porque estoy formado en esto, me especialicé realmente en esto, ¿no? Y en esto Sí, que no sí, sé, sí. no voy a hablar. Tampoco es un pecado decir, che, yo no sé. Yo hay muchos temas, por ejemplo, cuando se arma debate, que mi opinión es siempre la misma. Yo la verdad no estoy al tanto, prefiero no opinar. Eh, o sea, Totalmente. Y o y prefiero la no realizar. repregunta, mm, y el cuestionamiento, esto es lo que muchas veces también vos hablás del tema del pensamiento crítico, ¿no? Digamos, echar a andar
y cuestionar no para voltear lo que se dice, sino cuestionar para decir, bueno, sí, estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo por esto. No que estoy de acuerdo porque es así, ¿no? Hay veces que a mí me pasa charlando con colegas por una cuestión de curiosidad, ¿no? Y por ahí dice, bueno, ¿por qué esto es así? Pero ¿y por qué es así? Pero uno lo pregunta por curiosidad, porque por ahí uno está errado en cómo lo está pensando y hay alguien que te puede iluminar más. Y te dice, no, porque es así, ¿no? Por ejemplo, no sé, no quiero nombrar cosas porque no quiero, viste, que alguien se Sí, siente sí. incómodo, pero y por ahí, eso por ahí es un costado que por ahí nos está faltando. Quiero decir, ya pasamos toda una etapa donde tenemos que adquirir el conocimiento. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con ese conocimiento? ¿Lo damos vuelta? ¿Cómo lo adaptamos? ¿O lo forzamos para que esté para el acompañamiento terapéutico? Y a partir de ahí creo que empieza a aparecer otro tipo de creatividades, ¿no? Yo creo que no debe ser lo mismo un centro terapéutico, por ejemplo, coordinado por un acompañante terapéutico que por un psicólogo, por una terapista ocupacional, no sé, pongamos cualquier profesión, ¿no? Creo que la impronta es totalmente distinta y la forma de enfocar también es distinta, ¿no? Se me ocurre, No, sí, de hecho, ¿no? puntualmente con lo que estás diciendo, en su momento, por ejemplo, cuando se buscó un directivo, como que fue bastante polémico por ahí esto de decir de que un acompañante terapéutico sea directivo, ¿no? Cuando dentro del mismo equipo hay abogados, hay terapistas ocupacionales, hay psicólogos, hay psicopedagogas. Entonces, ¿por qué una? Enseguida por ahí es el planteo externo, ¿no? Sobre todo por ahí cuando nos reunimos con alguna escuela o con otro equipo, enseguida está este planteo de, che, pero ¿por qué el director del centro es un acompañante? Y no es el abogado, y no es el psicólogo, psicóloga. Eh, pero bueno, creo que es también un cambio de paradigma, básicamente, y a la vez con el cambio de paradigma, por ahí insisto con lo que es la formación, aunque parezca medio disco rayado. No, no, A ver, yo creo que estamos en un proceso de profesionalización en la cual en ese proceso de profesionalización no hay que olvidar las raíces de uno. Yo, de hecho, cualquiera que ha leído mis libros va a ver que yo no ignoro para nada las raíces del acompañamiento terapéutico. De hecho, siempre digo lo mismo. El prólogo del primer libro lo hizo un psicólogo. O sea, si renegara de las raíces, no lo hubiera hecho un psicólogo al prólogo del primer libro, ¿no? Pero sí considero por ahí que estamos creciendo como profesión y ese crecimiento como profesión está haciendo, ¿no?, que nos empecemos a apoyar en otras disciplinas y que eso haga en definitiva un conocimiento interdisciplinario, ¿no? Y puntualmente cuando yo hablo de pensamiento crítico, que también una de las características que tiene el pensamiento crítico, es cuando uno escucha a alguien, uno lo escucha a José, uno lo escucha a Fernando, lo escucha a Sabrina, que estoy viendo que está, entender con qué óptica está hablando, ¿entendés? Y entender que esa óptica que está hablando también hace de que el discurso cambie. No sé si se entiende. A ver, por ejemplo, donde seguramente cualquiera de nosotros eh, vemos una escalera, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Sarina Polio seguramente ve que hay una barrera física para una persona con discapacidad porque no hay una rampa, por ejemplo, ¿no? Cada uno va a tener claro. su visión y su óptica, ¿no? Y también reconocer básicamente lo que es el reduccionismo teórico, también conocer críticamente el reduccionismo teórico que tiene cada uno, ¿no? Pero bueno, eso también es romper con un modelo que Reduccionismo, vos decís seguramente reduccionismo teórico es al que enfocarte solamente desde tu mirada y es la que vale tu mirada. No hay otra mirada que claro, valga. En ese sentido, vos podés ver una tostada, ¿no? Como pasó. Vos podés ver una tostada y decís que, claro, hay que tener cuidado porque en el trabajo cotidiano de la T entra todo y también entra la tostada, ¿no? ¿Y dónde está la subjetividad de la persona de esa tostada? Y hacemos todo un chicaneo con la tostada, como pasó, ¿no? Ahora, como ha pasado, sí, 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 ¿cómo ha sí. pasado? Ahora, si pensamos que como acompañante, yo con mi óptica de acompañante, yo no veo una tostada, únicamente una tostada. Yo con mi óptica de acompañante lo que veo es una actividad de la vida diaria, como puede ser preparar un desayuno, por ejemplo, ¿no? Y acompañar Tal cual. terapéuticamente a esa persona para que esa persona pueda desempeñarse autónomamente en su cotidianidad, ¿no? Y me estoy basando en el paradigma social, en el paradigma de bienestar. Tengo todo un sustento teórico para argumentarlo, ¿no? Y ahí voy con el reduccionismo teórico, ¿no? Entender eso, Totalmente, entender totalmente, con la óptica que el otro mira. totalmente. Sí, 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 Y sí, sí. ojo, Porque también en mi postura, seguramente estoy, de mi postura reduccionista, seguramente también escapan otras miradas, ¿no? Que eso es lo rico del trabajo transdisciplinario, en definitiva. igual, José, vos fíjate que no se puede hacer eso que decía, es imposible hacer eso que decía Carl Jung, de lea todas las teorías y qué sé yo, y que vaya por todos lados, y qué sé yo, y cuando vaya a estar con una persona, toque el corazón, una cosa así,
que decían, es imposible porque es como vos decís, hay un montón de miradas. Yo, por ejemplo, en el caso de la tostada, a mí me preocupa saber cómo come la tostada. No, para mí no es lo mismo que la coma de costado, que la coma con la mano, que la coma en pedacitos, no, porque está asociado a otro montón de cosas en su vida cotidiana que toma coherencia en cómo la come. Pero Yo tuve un accidente hace un año, por ejemplo, perdón que interrumpa, yo tuve un accidente hace un año y sí, seguramente donde cualquiera veía una media, yo veía un impedimento de mi actividad de la vida diaria que no me podía poner la media, por ejemplo, ¿no? Y era completamente limitante la media. A eso voy, ¿no? Esa chicana por ahí, en la cotidiana está la media, está la empanada, sí, todo muy lindo, pero pará porque el objetivo terapéutico es ese también, ¿no? Ver la vuelta de rosca ahí. la relación que ¿Cómo vos tenés influye? con los Bueno, objetos, por ejemplo. claro, En claro. este caso, la media, ¿no? Sí, Y bueno, vos fíjate que vos ahí estás haciendo estás pensando en un acompañamiento 4.0, digamos, porque esto que vos decís es un impedimento, la media está bien, uno te lo puede agarrar y decir, bueno, tuviste un accidente, en este momento estabas en una situación de discapacidad, pero en realidad, nuestro problema no es tu discapacidad, no es tomándote a vos como ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que sos vos sí, sí, sí. el acompañado, ¿no? Que tiene el problema. Digamos, por ahí para nosotros no es el problema la discapacidad que estás teniendo, sino, digamos, el cómo manipular la media, por decirlo de alguna manera, que para vos es una limitante esa media y esa limitante no digo que te haya pasado justamente, pero estamos pensando en ampliar un poco, ¿no? Y por ahí esta Sí, sí, limitante sí. a vos te generaba un nivel de frustración que te dejaba triste todo el día, por decirlo de alguna manera. Y una semana triste ya te jodió la autoestima. Y vos con la autoestima abajo, menos vas a poder hacer los ejercicios. Si nosotros entendemos que el acompañamiento terapéutico va por ahí le vamos encontrando un punto. Y una de las cosas que quería dejar, por eso la dejé a Claudia ahí en estas cuestiones, que es esto lo que no se está hablando lo que expresa Claudia acá, ¿no? Que, por ejemplo, dice que en Luján, ¿no? Hay AT y sus coordinadores son AT. Porque son espacios que vamos ganando, porque vamos ampliando el campo, ¿no? Pero al no contarlo, ¿no? Por lo menos en esta época, en este ciclo de vida de la historia de AT, al no contarlo, hace que no lo veamos como posibilidad, ¿no? Qué sé yo no sé cuánta gente de los que están acá, que no te conoce, se le ha pasado por la cabeza dirigir un centro terapéutico con la formación correspondiente, con todo, ¿no? Y por ahí, entre las personas que están escuchando, dice, pucha, si José lo hace, digamos, entonces quiere decir que está la posibilidad de que una T dirija un centro, ¿no? Ahora, también hay otros condimentos, porque para eso, acá entra una palabra, bueno, pues acá se van todos, ¿no? Digamos, por ahí, o se van a ir muchos. Acá entra una cuestión que entra la cuestión del mérito, ¿no? Y acá empiezan a bajar todos, se van todos. Entra la cuestión del mérito, que por ahí hay un esfuerzo que uno hace de tratar de mejorar, de estudiar, de hacer cosas que hacen que vos puedas llegar a, no sé, dirigir un centro, fundar una ONG más allá de fundarla por la bronca, sino fundarla para adelante, ¿no? Y que me parece que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Volvemos otra vez al tema de la formación y sus vueltas, ¿no? Y de la importancia también de que en la formación aparezcan a T, ¿no? Sí, sí, aparte pensando también, ¿no? Que por ejemplo, considerando la 1221, dentro de la currícula 1221, estos temas tranquilamente podrían entrar, o sea, tranquilamente. En la cátedra de gestión, por ejemplo, que estuve como jurado de la cátedra de gestión, Sí. tranquilamente uno de los proyectos podría incluir el AT como gestor de proyectos, que yo por lo menos cuando yo estudié lo vi así, en ese sentido no tengo nada para criticar, todo lo contrario, de hecho tuve un docente que promovía eso, ¿no? El AT como gestor de proyectos, el AT a cargo de instituciones, ¿no? Empezar a situarnos, ahí creo que también está la importancia en las formaciones, ¿no? Si a uno nos forman bajo el mecanismo de que somos una profesión, que siempre tenemos que estar bajo la subordinación de un otro, y vamos a estar complicado, ¿no? Vamos a estar Y, complicado. y lo que pasa es que no te permite, no permite crecer. Yo digo que quedamos como la radiología, ¿no? Que la radiología depende enteramente de la solicitud de un médico para, porque son radiólogos, digamos, se dedican a eso. Pero es una carrera
que inevitablemente está atada a la medicina. El AT se metió en un campo, mejor dicho, a partir de toda su historia, desde Calina para acá, ¿no? Ha generado un campo Sí. nuevo dentro del sistema de salud, más allá inclusive de la salud mental, ¿no? Porque hoy por hoy, yo insisto porque para mí es el gran hallazgo de esta época, hoy por hoy hay acompañamientos terapéuticos que no necesariamente tienen un diagnóstico, ¿no? Y se ha abierto a lugares que son increíbles. Y por ahí muchas de las personas que están acá o que vayan a escuchar este espacio dicen, bueno, no me siento todavía trabajando con personas con tal o cual discapacidad, con tal o cual trastorno. Y por ahí esa Sí. AT, que tiene la vocación de AT, podría encontrarse, por ejemplo, colaborando con futuras mamás embarazadas para hacer todo el proceso de embarazo, lo que llaman las doulas o acompañamiento perinatal, ¿no? Y fíjate que hay todo un campo de desarrollo impresionante de ese lugar. Colaborar con personas que están El en AT en transición de hospitales. género, Sí, hasta en sí, hospitales, sí, hasta en sí. emergencias. El AT de emergencia, hoy está hablando casualmente con una persona que está en emergencia, que vos lo conocés, Sí, sí. digamos, y hablando sobre estas cuestiones de emergencias. Hoy por hoy las salas, no sé si muchos de los que están acá han estado en hospitales últimamente, ¿no? Pero las salas, ¿no? De sala de emergencia se llaman, ¿no? Cuando vos llegás y para que te Sí. atiendan, son momentos muy nerviosos, donde se altera el profesional que está del otro lado del consultorio, se alteran las personas que están en espera, se alteran todo. Y por ahí una T que pueda coordinar ese grupo, ¿no? Ese grupo que está en expectativa, que está esperando, ¿no? Trabajando la zona, ¿no? Me parece que son aspectos que nadie te va a dar el lugar, digamos. Uno tiene que ir mostrando como ha pasado hasta ahora con el T, ¿no? Eh, yo siempre digo lo mismo, viste que toda una parte, la parte institucional de lo que es la Sí. historia de T, donde se han formado en la academia, se han llevado a las obras sociales, lo han metido, pero si el AT no mostraba efectividad, no servía de nada, ¿no? Que estén las obras sociales y todas esas cosas. Ibas a decir algo, José. No, no, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Ah, Te estoy escuchando. bueno, acá Flor Aznar también dice, el AT es estoy encima rechicato. El AT Ah, es está un ciego, sí. profesional que se la rebusca. Sí, yo estoy así, ¿no? El AT es un profesional que se la rebusca, que ata con alambre lo que necesita. Toma, le tiró poesía al toque. Gracias a eso desarrollamos un perfil y capacidad. Claro, ahí tenés otro tema, ¿no? No sé cómo lo piensan los que están escuchando también, ¿no? ¿Qué tipo de perfil profesional queremos hacer nosotros? ¿No? Si es un perfil totalmente nuestro, digamos, que nos diferencie de todo, o ser algo parecido a, ¿no? Y creo que también es una de las tareas de esta generación, ¿no? En la que estamos trabajando. No sé cómo lo ves Sí, tú, yo José. siempre por ahí lo comparo mucho con lo que es la terapia ocupacional. A ver, la terapia ocupacional, para llegar a ser lo que es hoy en día, pasó por tres paradigmas. En un comienzo estaba muy cercana a la vida de la enfermería, después se fue despegando, tiene sus bases médicas claramente, eso nadie se lo va a cuestionar, pero después se fue como transformando. Y pasó por tres paradigmas, insisto, de esto, por tres paradigmas pasó, hasta llegar a ser lo que es hoy en día. Y bueno, claramente, cada cambio de paradigma genera crisis, genera contradicciones, genera tensión entre lo instituido y lo instituyente. Eso creo que siempre pasa, ¿no? Yo creo, insisto, creo que estamos en un proceso de profesionalización, lo cual hace que el AT, otra vuelta hablaba justamente con una colega y me decía que había leído varios trabajos de lo que fue el Congreso de ATRA de Mar del Plata, y como que notaba que había cambiado muchísimo para mejor, ¿no? Para bien, el nivel de los trabajos libres. Como que cada vez era más difícil decir cuál es el mejor, ¿no? Y creo que eso en parte viene gracias a la formación. Creo que eso no es algo menor. Total. Creo que se va generando una identidad profesional. Yo creo que todavía falta un poco, que acá por ahí es donde choco un poco con los instituidos. Para mí todavía falta un poco. Para mí también hay que empezar a imaginarnos, por ejemplo, la tesis mía de la licenciatura en AT fue el AT como detector y demoledor de barreras, ¿no? Creo que también hay que empezar a situar al AT como un detector de barreras y como un demoledor de barreras de lo que es básicamente lo que impediría el desarrollo pleno de la persona en su cotidianidad, ¿no? Eh,
Eso. Sí, 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 sí. Es ir encontrando, digamos, el espacio personal, ¿no? Pero el espacio personal yo supongo que eh, se construye andando, me parece, ¿no? Y creo que va por ahí, por ese lado. El tema es de la manera en que lo vamos a transitar, cómo lo vamos a transitar. Acá en el Instituto 151, uy, seguimos chicato, para que vea. Para que. Paola, tiene que ver con el, te lo leo, Paola, tiene que ver con el Dale, desconocimiento dale. del rol de la T en la escuela y la falta de socialización de la función. Aún la discapacidad se ve como una mirada poco inclusiva y social. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también lo que sostengo es que nosotros como acompañantes terapéuticos, frente muchas veces al desconocimiento de la T, hay que hacer educación y una de las características a mi criterio de la educación es la militancia política de la profesión, ¿no? Y a la vez también cuando uno trabaja en inclusión educativa, también trabaja, además de trabajar con ese niño, niña o adolescente, también tiene que trabajar en conjunto con los docentes, con la maestranza de la escuela, básicamente con toda persona que participa dentro de ese proceso inclusivo del niño, ¿no? Igualmente dentro de lo que es la educación inclusiva, sí coincido, a ver, estamos en un cambio de paradigma de lo que es la educación inclusiva, en el cual por ahí hay como un desfasaje, no sé cómo explicarlo, entre lo que son los marcos normativos y la realidad, ¿no? Entre la ley y la praxis hay un abismo, básicamente. Pero bueno, se está dando, creo, de a poco, básicamente, un cambio. Sí, lo que pasa es que por ahí, no sé cómo lo ves vos, pero ese abismo que vos ves ahí con respecto entre la práctica, en la praxis Sí. y la cuestión teórica, se da porque justamente hay que armar un campo nuevo. Entonces, a partir de armarlo, el campo nuevo, en este momento me parece que más o menos se está armando y un poco por ahí lo que se decía desde el instituto y todo es como que se fuerza una situación donde en realidad todavía no está la práctica. Por ejemplo, vamos a trabajar sobre inclusión, ¿no? Entonces la idea de la inclusión es que la persona encaje, ¿no? A toda costa. Tiene que encajar en el aula, ¿no? Y estamos buscando a ver si se ríe o no se ríe, si hay una persona que capaz que ustedes han visto en Reel, que es muy, muy popular, ¿no? Que trabaja sobre discapacidad, entonces muestra, ¿viste? Que por ejemplo un chico levantó un papelito y él hace, oh, qué locura, como hace reacciones, ¿no? Como diciendo, para mostrar que cosas. Y a mí me parece que eso no tiene nada que ver con la inclusión, ¿no? Creo que la inclusión es el reconocimiento del otro a partir de su validez como persona, y en tanto validez como persona tiene algo copado para mostrar. ¿No? Y empezar a aceptar ese lugar. Porque, a ver, si yo quiero que vos, para ser amigo mío, para tratarme con vos tenés que ser Messi y nunca vas a ser amigo mío. ¿No? Pero ahora, si yo digo, quiero que mi amigo juegue a la pelota, ¿no? Y a vos juegas a la pelota, bueno, es otra cosa. No sé si me explico lo que quiere decir. Nosotros esperamos incluir a la persona de acuerdo a nuestros parámetros y no de acuerdo a los parámetros que tiene para dar esa persona, Pero pasa que ahí estaríamos ¿no? hablando me parece más cercana a la integración más que a la inclusión, por así decirlo. Es que yo no Que sé si, también, claro, que, lo que que- pasa es que que yo no también sé muchas si, veces por ahí, si que por ahí muchas veces también se da, ¿no? Como esta rivalidad entre integración e inclusión, y en realidad no es que son polos opuestos de una moneda, no es que son polos opuestos, sino que en realidad que son parte de una misma moneda. O sea, para que haya inclusión, tuvo que haber previamente integración también, ¿no? Eh, yo puntualmente, igual a lo que apuntaba con el abismo de la Liga de la Praxis, por ahí me expresé mal, no apuntaba tanto a la praxis de la comedia terapéutica, apuntaba en realidad a la praxis de la educación inclusiva. Me salió licenciado en educación inclusiva ahí. sí, Apuntaba más a esa praxis, ¿no? Y entender de que muchas veces una de las barreras justamente que se presentan son las barreras normativas y que muchas veces hay normativas que se contradicen entre sí. A eso apuntaba, por ahí no. claro. Por ejemplo, digamos, ¿te acordás de alguna que vos decís esto es una contradicción? No, a ver, sobre todo, a ver, cuando vos, esto me pasaba mucho, sin ir a ejemplos personales. Me ha pasado por ahí de hablar con mucha gente que trabaja en escuela, por ejemplo, y en capacitaciones docentes, por ejemplo, siguen viendo resoluciones viejas. No sé si se entiende. Sigue viendo por ahí resoluciones viejas Claro, y cuando vos le hablás de resoluciones nuevas, 2019, dicen, no, pero son nuevas esas, pero pará, no que te estoy hablando de una resolución que salió a principios del 2023, que ponele que sería nueva, que entiendo claro. que no la hayas visto, ¿entendés? Pero,
a ese tipo voy. Se puede concursar en acceso a personas Sí, en sí, sí. institución, un tópico sería óptimo. Acá, bueno, Karina pone que en las escuelas se pueda también concursar y una tía acceda a estar personal estable en la institución, un poco utópico, pero sería óptimo para la familia, para la institución y por sobre todo para el acompañado. Sí, yo creo que puede llegar a pasar. De hecho, conozco colegas que en su momento Pero querían presentar concursar proyectos. cómo, para eh, José, para. Concursar cómo, dice Karina, concursar, porque concursar puede concursar. Yo no sé si se refiere a los equipos pedagógicos No, de yo las lo que escuelas. claro, yo lo que interpreto es que ella lo que quiere, que coincido, ¿no? Que el AT pasa a ser un asistente educacional. O sea, dentro de lo que sea el sistema educativo están la figura de asistente educacional en el ámbito educativo, lo cual son los psicólogos, psicopedagogos, trabajador social, Ah, bueno, desde ahí, ¿no? Por ahí, de que haya ATs dentro de los equipos. Yo lo veo, no lo veo algo tan lejano, para mí podría llegar a pasar. no, lo primero que se me ocurre, el trabajo sobre el bullying que hay en la mayoría de las escuelas. Hay sucesos de bullying que se producen y qué mejor que por ahí una persona como el acompañante terapéutico, ¿no? Que justamente se dedica a eso, al aspecto relacional dentro de un colegio. Entonces podría tranquilamente ser un buen elemento. Elemento en el buen sentido, porque, digamos, para no sentirnos tan, Sí, sí, sí. claro, Claro, yo ahí pienso, en por ejemplo, que está México. bueno el ciclo complementario. Yo pienso que ahí está bueno por ahí el ciclo complementario de la licenciatura en educación inclusiva. ¿Por qué? Porque pienso que está bueno porque le da a la T por ahí, porque es un ciclo complementario con el pueden acceder docentes y acompañantes. Le da al acompañante terapéutico por dar ciertas herramientas para poder desarrollarte justamente por ahí dentro de un gabinete en una escuela. De un lugar diferente y complementario que pienso que estaría bueno, porque también pienso que si vos hoy en día ponés a un acompañante, así lo tirás a la cancha de una, creo que para mí falta cierto conocimiento teórico que no se ve en la formación, pero sí se vería en esta licenciatura complementaria, lo cual también sería el sentido de esta licenciatura complementaria. Son licenciaturas complementarias porque Sí, duran 1 año y medio, lo aclaro porque por ahí toda la gente no lo sabe, se llama licenciatura complementaria porque tenés que tener un título de base para poder acceder, en el caso puntual de la licenciatura en educación inclusiva, o docente, o acompañante, o técnico en acompañamiento terapéutico, y dura 1 año y medio. No, 2 años dura, perdón, 2 años. 1 año y medio dura la AT, dos sí. años dura. Bueno, y bueno, digamos, Pero bueno, digamos, también son respecto, nuevos respecto, accesos, sí, y también ¿no? por ahí, ¿Qué insisto opinas de con esto, esto José, de, de la palabra implicar? Acá como Carla dice, aquí en México hay una palabra que se llama implicar y tiene que ver con el amor a lo que es la profesión, ¿no? A ver, yo supongo que Carla lo debe decir, a ver cómo vos te implicás, ¿no? Cómo vos te involucrás, puede ser con la profesión. Y acá tenemos otro tipo de cuestiones, ¿no? También el involucramiento profesional, ¿no? ¿Desde dónde te involucras? Y desde el amor por la A práctica, mí, sí, a mí puntualmente cuando, a ver, voy a decir algo políticamente incorrecto. A ver, yo obviamente amo mi profesión, amo mi trabajo, si no, no sería acompañante terapéutico, pero cuando se habla de la palabra amor, a mí por lo menos me hace ruido. A mí por lo menos, me hace ruido. ¿Y por qué digo que me hace ruido cuando se habla de la palabra amor? Porque de hecho lo desarrollo mucho en lo que sería el capítulo, en el primer libro, cuando hablo de lo que sería empatía, ¿no? Creo que son sinónimos muchas veces a lo que voy. Muchas veces por ahí, por intermedio del amor, se terminan haciendo intervenciones cero terapéuticas, 100% asistencialistas, en las cuales no hay realmente un análisis crítico y un diagnóstico situacional, ¿no? De la situación. Y el AT, con la bandera del amor o con la bandera de la empatía, se termina poniendo la capa del super AT y termina cubriendo 20.000 baches que en realidad no tenía que cubrir él y termina siendo funcional al sistema disfuncional que tanto critica, ¿no? En ese sentido. Creo que muchas veces se termina romantizando la práctica del AT y creo que ahí es donde estamos complicados, cuando se romantiza la práctica. Cuando de golpe sí, leemos un texto o escuchamos a alguien hablar, ¿no? Y es una práctica romantizada pero no sustentada teóricamente. Y ahí creo que es donde estamos complicados. Eh, a fíjate, ver, bueno, creo que con el amor solo no alcanza, como tampoco alcanza con la teoría propia, únicamente con la teoría, ¿no? Creo que es un conjunto de todos, pero creo que por ahí caer en un romanticismo de la profesión, creo que es peligroso en ese sentido. Mi forma de pensar, insisto, por ahí es como mira, muy, sí, eh, sí, mira, yo muy. tengo una teoría de esto, a ver cómo la vemos. Yo creo que Ay, ¿para qué estaba leyendo? el, el- la mayor palabra, viste, que se ha hecho. Ah, pará, te lo borré, te lo saqué. Acá. No, no, está ahí, Este, estoy leyendo, sí, sí. ah, No, no, no pasa vos nada. sabés que una de las palabras
que a nosotros nos han enseñado que tiene que ver con la disponibilidad, estar disponible, estar presente, estar. Pero viste como que son palabras muy abstractas por ahí, ¿no? Y encima si se explican desde una determinada teoría que lo hace más abstracto, todavía se complica más. Entonces creo que la T, ¿no? Como antes había muchos cursos, tenía que buscar una palabra para darle motivo a su acción. Y esa forma, esa palabra fue amor, ¿no? Y esto lo engancho con lo que decía, creo que decía Cecilia, me parece, que decía, lo que pasa es que la T no está en educación. Y acá está otra problemática más. Nosotros siempre creímos que la T es un agente de salud y es un agente de la cotidianidad, que son dos paños distintos, porque eso hace que te entra quizás por el lado de salud o entró por el lado de salud, pero me parece que ahora con la ampliación que está, si vos lo pensás que también esto, AT Educación, si vos vas a trabajar de manera psicoeducativa, entonces vas a ver el profesional AT dentro del sistema de educación. Se me ocurre. En realidad no estoy dando ninguna afirmación así, sino que estoy Lo que pasa es intentando que, provocar. ¿y el psicólogo qué es? ¿No es un profesional de salud el psicólogo? Pregunto, ¿no? Bueno, acá Y se a mí pica, me ¿no? parece que, pero ahí está la psicología Claro, educacional, ¿no? Y ahí te lo ubicas desde otro sí, lugar, no pero, necesariamente pero, puramente pero la creo que salud. claro, pero también podría haber acompañamiento terapéutico educacional. Yo ahí no coincido tanto con vos en ese punto. Yo, particularmente ahí, Bueno, se para corta mí el el acompañamiento. video, así de simple. Re autoritario, Se dice. corta No, para mí el acompañamiento no, terapéutico. mentira. Para mí el acompañamiento terapéutico es un profesional de la salud. Para mí interviene bajo lo que es el paradigma de bienestar. Y para mí ese Mm. paradigma tiene la T. Pero para mí sí es un profesional de la salud. Nada, eso. Por ahí lo que sí coincido, que, a ver, insisto, es una relación, una profesión relativamente nueva, que faltan más ámbitos de intervención. Puntualmente en el ámbito educativo está como bastante desarrollado, pero por ejemplo faltan más ámbitos. Esto que hablaban hoy, por ejemplo, de la T en hospitales, por ejemplo, en guardias de urgencia o lo que sea, ¿no? Eh, pero bueno, qué sé yo. Totalmente. Ahí más antes no lo alcanzamos a leer, pero también creo que Lidia habla de las cuestiones de inundación, que no es poca cosa lo que está pasando, sobre todo en un mundo donde, y nosotros estamos en una zona donde es bastante Sí, proclive a la inundación, tenemos en la parte más cercana a la cordillera proclive a movimientos sísmicos, ¿no? Y el AT ahí tiene un lugar para hacer. Y hablando de cuestiones de emergencia, yo me permito recordar, aprovechando que estaba Carla de México, nosotros en México hicimos un voluntariado donde prácticamente se trabajó de manera de emergencia en el momento de la pandemia en ese lugar. Y desde este lugar se trabajaba desde la salud, pero no tanto de la salud, sino puramente de la emergencia, de la contención ahí, en el momento, ¿no? Y creo que por igual ahí, para, desde ese lugar se podría... Sí. sí, igual esto ya por ahí da para otro conversatorio, ¿no? Porque si no vamos a empezar tiki, tiki, tiki. Igual, Sí. pusiendo los comentarios acá, ¿no? A ver, para mí, si partimos del modelo de bienestar, el trabajo de la T en el ámbito educativo sería salud. Acá donde no coincidimos. Porque para mí, si Claro, partimos del paradigma de bienestar, sí, bueno, ese el lugar ámbito sí. educativo sería salud. Sería salud. Igual tampoco pensar algo tan ortodoxo, ¿no? También pensar que dentro de lo que es el proceso inclusivo de ese niño, niña o adolescente o adulto en una universidad, por ejemplo, si vamos del paradigma social de la discapacidad, no sería únicamente educación en sí, sería el intercambio de todas las profesiones. Eh, Sí. Perdón, Yo me acá quedé milito acá leyendo. con ISA la salud integral, pero en la salud, no necesariamente en la salud mental, ¿no? Y en tanto hace una integralidad, todo eso integral impacta en la vida cotidiana. Desde ahí lo pienso el AT como un profesional en la vida cotidiana, no necesariamente ubicarlo en algún lado. Y desde este lugar, todo lo que afecta en la vida cotidiana es susceptible de Influye, acompañamiento. Sí. influye en la salud de la persona igual. Claro, Tenemos que hacer por otro, ejemplo, tenemos que hacer otro vivo con esa temática, me parece. Que sea no únicamente sé, esa temática. mira, en el próximo viene un personaje particular que ya me dio el ok. Así que por esta, si este viernes estás en cuenta y te querés sumar, te sumás y nada, y seguimos. El personaje que viene es una persona que se engancha para discutirle, se entusiasma y se pone maravillado con la discusión y te la sigue toda.
Ve, ahora nadie coincide, los voy a bloquear a todos. La idea es que coincidan, digamos. A la vez, pero eh, no, igual está coincidiendo conmigo, así que déjala. No, igual, a ver, ¿no? Yo insisto con esto también, pensando dentro de lo que es el paradigma, por lo menos como yo interpreto, ¿no? Pensando en el paradigma de bienestar, el acompañamiento terapéutico intervendría en todas las áreas que hemos nombrado y, por ejemplo, dentro de lo que es una guardia en un hospital, podría intervenir por fuera de lo que sea la psicopatología, tranquilamente. Claro. Tranquilamente, ¿no? Tirame, Por ahí, en 3 líneas por qué ahí es el me pongo paradigma de muy. bienestar, por si hay colegas No, que no, por ahí, no tienen al tanto. por ahí me pongo, ahí voy, por ahí me pongo como muy Sí. autorreferencial, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo también tuve 3 operaciones de la pierna. Y cuando termino en la primera operación, que a mí, por ejemplo, salgo de quirófano, me hacen una serie de estudios. Eh, para que estoy bajando. Y de la nada, básicamente de la nada, viene el médico y me tira que si en media hora no mejoro, me tienen que cortar la pierna, por ejemplo, ¿no? Y hubo cero contención ahí, psicológica, acompañamiento, o sea, fue el modelo médico hegemónico ahí en su máxima Nivel expresión, Dios. deshumanizado, Sí. el usuario como un objeto ahí, ¿no? Y yo pienso que por ahí de este mecanismo de concebir al acompañamiento terapéutico, se podría nos podríamos empezar a situar nosotros mismos como usuarios del acompañamiento terapéutico, ¿no? Algo que por ahí muchas veces no hacemos como acompañante terapéutico. Un psicólogo claramente se va a imaginar como usuario de otro psicólogo, ¿no? No sé si se entiende. Pero nosotros por ahí como Sí, sí, acompañantes sí, sí. nos situamos como acompañados. Yo te digo la verdad, yo, por ejemplo, todo este tiempo que estuve en rehabilitación, me recontra situé como acompañado. Y creo que hasta me hizo un cambio por ahí en mi forma de percibir la ¿cómo se llama esto? El acompañamiento terapéutico. Y puntualmente a lo que apunta El acompañamiento. muy a grosso modo, ¿no? A lo que apunta el bienestar es que la persona va a gozar de bienestar en la medida en que se pueda desarrollar autónomamente en las actividades de la vida cotidiana. Va de la mano con lo que es el paradigma social de la discapacidad. Va de la mano, va de la Claro, mano. tal cual, De hecho, la tal Organización Mundial cual. de la Salud está como teniendo ese cambio de paradigma. Voy hacia ahí. Cuando algo atenta las actividades de la vida diaria, básicamente, ahí es cuando la salud, el bienestar de ese individuo se ve perjudicado, se ve jodido. Dios, mira, si te llegan a escuchar a alguno de los grandes que el paradigma del bienestar, yo sé que vos no practicás, ¿no? Esta línea teórica, pero que el Sí. paradigma del bienestar viene, digamos, un poco apalancado por la psicología positiva. Acá se van los 4 que quedaban mirando, se van los otros 4 que estaban mirando esto. Pero el paradigma del bienestar viene muy apalancado desde ese lugar, desde la mirada salugénica, ¿no? De poner el enfoque en salud. Acá le dejé a Isa que empezó a militar con Isa y ya me le bajo de la militancia porque yo hago una consulta con respecto a esto. Yo estoy medio reacio a creer que salud mental es todo, ¿no? Y porque siempre pongo el mismo ejemplo que es re burdo, pero sirve. Las personas que van a los Paralímpicos, ¿no? ¿Están teniendo un problema de salud mental o tienen una cuestión de discapacidad, ¿no? Porque si todo es salud mental, entonces uno puede pensar que tiene la salud mental deteriorada o la tiene lesionada o como la quieran llamar, ¿no? Y a mí me parece que, digamos, todo inconveniente en la salud mental es una discapacidad, pero no toda discapacidad es salud mental. Y ahí hago una diferencia con respecto al acompañamiento terapéutico también, ¿no? Me parece que son 2 enfoques distintos, porque si todo lo tomamos como salud mental, estamos presuponiendo que una persona que, suponte, está en silla de ruedas, necesariamente la está pasando mal o necesariamente tiene alguna cuestión del orden de los trastornos, de la salud mental. Y por ahí muchas personas logran una resiliencia lo suficientemente importante que, digamos, no tienen problemas de salud mental, ¿no? Pero bueno, yo también lo entiendo como vos lo planteabas a veces, José, que te he escuchado, digamos, en tu manera de interpretar la salud mental, ¿no? ¿Desde dónde? ¿No? Pero bueno, pero Isa, vuelvo a militar como un poco más. El tipo tenía unos problemas, no tenía las ideas claras, entonces por ahí militaba, por ahí no se iba, venía, Claro, claro, tenía claro. todos los problemas. La salud mental es salud. Estoy leyendo los comentarios.
Sí, 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 sí. Ahí lo voy sumando para que lo puedan. ¿Dónde se consigue el libro? Actualmente tengo ejemplares únicamente del segundo, del primero ya no tengo más ejemplares, pero con la adquisición del segundo regalo el ebook, o sea, viene de regalo el ebook del primero. O sea, comprando el físico del segundo, viene el ebook del primero. Y por las redes sociales, o Mandar un sea, me buscan en mensaje, Instagram Lucas. como Lick. Sí, pero no puedo de la computadora. Claro, tal cual. Por Instagram, lick.gonzalezjosé, y si no por Facebook, González José. Ya le vamos cerrando, José, porque como vamos a ir a Dale, comer, dale, vamos a dale. hacer alguna cosa. Pero no quiero dejar de darle voz a las personas que han acompañado. Soy instrumentadora quirúrgica y además técnica en acompañamiento terapéutico. Y encima yo vengo a dar un ejemplo de radiología. Bueno, cuando te mandás a hablar y siempre hay alguien, viste, que está. En este caso, Karina, que eres instrumentadora. La primera carrera siempre ética, que dice, ¿qué dice condenar? No, contener, estoy rechicando. Hay que contener al paciente antes, Hay que durante contener y al después de paciente toda cirugía. antes, durante y después de toda la cirugía. Tal cual. Y Sí, yo, José, en como tu dije, caso, por por ahí fui como ejemplo, muy autorreferente. A mí yo me operé, no me circulaba la sangre de la rodilla al pie y como le digo, básicamente el diálogo fue ese. Si en media hora no mejora esto, tenemos que cortarte la pierna. Me hicieron 20.000 estudios, por ejemplo, no descubrían la causa del problema y no tuve un acompañamiento terapéutico. Por ahí me caracteriza que soy una persona como muy tranquila frente a situaciones de crisis, a situaciones por ahí que otra persona las abordaría, a mí no, creo que es una cualidad que tengo dentro de todo. Y me acuerdo que nada, relacioné algo puntual del accidente con eso y eso hizo que no perdiera la pierna. Pero yo pienso, si yo hubiera entrado en crisis, ¿no? Y hubiera tenido un acompañante al lado, por ejemplo, por ahí hubiera llegado al resultado ese de evitar, ¿no? No sé si se entiende. Como que me tuve que autohacer de totalmente. acompañante, como que me tuve que autohacer de acompañante, por así decirlo. De hecho, si hubiese tenido Eh, una cuestión de que eso se llevaba a sí, cabo, evidentemente te ibas a sentir mal los primeros tiempos, ¿no? Evidentemente, pero a mí me parece que eso está dentro de la lógica del contexto de los acontecimientos. Y te cortaron la pata, ¿cómo no te vas a sentir mal? Si te cortaron la pata y salís contento, bueno, quizás ahí sí tenés un problema de salud mental, ¿no? Porque sí, hay sí, algunas sí. características que tendrían que reverse, pero me parece que hay cuestiones, bueno, sería Yo tengo, otro. yo tengo otro, yo tengo otro concepto de salud mental, no coincido con el tuyo, pero me gustaría mucho, tiraba bronca, ¿viste? Me gustaría mucho una discusión, no yo no la quiero tener, pero sí por ahí otra gente que hace videos, ¿no? Sosteniendo que la tienen profesional de salud mental, que yo coincido con eso, ¿eh? Pero por ahí una discusión de voces diferentes para emitir criterios, por así decirlo, ¿no? Eh, Totalmente, sí, bueno, sí, gracias, sí, gracias, sí. Lorena. Yo la tengo como justificar, digamos, o fundamental, después de que pueda ser viable o no, son dos pesos aparte, ¿no? Mira, acá Lore justo estaba hablando acerca de la bibliografía. Ves que tengo razón, que es una bibliografía obligada, ya se está haciendo una bibliografía obligada. Y lo bueno que tiene que es una bibliografía por ahí actual, digamos, y que se haya penetrado tanto en la academia. Personalmente, porque, digamos, lo que no saben, yo tengo un aprecio muy grande por José, a mí me pone muy contento que él pueda estar presente por ahí en la mayoría de las tecnicaturas, ¿no? Así que bien por vos, Lore, que estás... Vale, digo, Lore, no te conozco, Lore, ya le mandaba a Yo Lore, ya él puntualmente, se ponía a recariño. Sí, no, José, te yo, escucho. yo puntualmente considero que, no es que considero, pero me asombró mucho gratamente, ¿no? Por ahí lo que fue el primer libro, en cómo como la repercusión que tuvo en las formaciones puntualmente. La realidad es que el primer libro se incorporó en muchísimas tecnicaturas, en muchísimas, y eso nada, como que me asombra muchísimo. Está en la UNAP, por ejemplo, en prácticas 1, 2 y 3, está en la Universidad de Tucumán, en la de Córdoba, está en muchísimas universidades, y eso me sorprende gratamente, ¿no? Sí, 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 sí. Y porque creo que también, por esto que hablábamos, ¿no? A mí me parece, a ver, yo parto de que todo lo que hemos aprendido y hemos estado leyendo en todo lo que es la academia a través de historia, ha ido avanzando y creo que es muy importante como base, pero también creo que hay que ir pegando un salto porque creo que estamos en el momento de encontrar la especificidad del acompañamiento terapéutico
Y la especificidad creo que tiene que ver con encontrar un lugar diferente en relación a otras profesiones, ¿no? Justamente para poder estar Sí, en diferentes ámbitos, ¿no? insisto en esto por ahí de organizar Congreso San Juan, están los dos, pone Abel. Gracias, Abel. Yo considero que, a ver, estamos en un momento histórico. Para mí hay que apoyarse en los cimientos. Yo acá donde por ahí tengo una visión bastante integrativa. Pero también hay que empezar a apoyarse en otras profesiones. Yo, por ejemplo, lo que iba a ser el segundo libro, que al final va a ser el tercero, apunta justamente, ¿no? a teoría propia y apunta puntualmente un modelo colaborativo, ¿no? Y ese modelo colaborativo que intento plantear, que no quiero spoilearlo mucho ahora porque no voy a quemar el libro antes que salga, apunta justamente eso, ¿no? A que sea un nexo, si se lo quiere, entre lo instituido y lo instituyente, o sea, apoyarse en las bases, o sea, en los cimientos, pero también tomar como complemento otras disciplinas, ¿no? Que de hecho justamente el otro día hablaba con una colega que me encantaría que una determinada persona me haga el prólogo. Le decía, no sé si lo voy a lograr, pero bueno, si lograra que esa persona me hiciera un prólogo sería un placer, ¿no? Y también para demostrar eso, ¿no? Que no es que la nueva generación odie y detesta a la vieja, nada que ver. De hecho, muchos de la vieja generación, por lo menos en mi caso, fueron referentes. Algunos fueron referentes, por ahí siento que se portaron mal y dejaron de serlo, y otros son grandes referentes, ¿no? Pellegrini, por ejemplo, para mí Pellegrini es La un otra vez referente. escuchaba totalmente Bauer, a Susana Curas, con la humildad que te hablas. Susana, Sí. Curas Bauer. y que hablaba de una cuestión muy particular, nunca la había escuchado, la vi ahora en un congreso que estuvo la semana pasada, y estaba hablando, justamente se cuelga hablando de la relación terapéutica, ¿no? Y empieza a hablar de la intimidad, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante, ¿no? La mirada que tenía, porque era evolucionada con respecto a los libros de ellas, ¿no? Entonces hablaba de una relación de par, hablaba de la reciprocidad, hablaba de determinadas palabras que generalmente en nosotros no está esto, ¿no? Y a mí me parece que eso es lo que empieza a empujar para adelante, ¿no? Cuando por ahí vos ves que aquellas bases donde por ahí muchos de nosotros hemos estado estudiando también van adelantando y no se están estancando o no se están cristalizando en una determinada posición y de acá no me muevo, ¿no? Que espero que no nos pase a ninguno de los que estamos acá. José, ¿te parece? Vamos cerrando. ¿Te Vamos parece? cerrando, vamos cerrando. Si vos tuvieras que definir, José, ¿cuál es tu método profesional? ¿Lo podrías definir en un renglón? Qué pregunta. Y en algún No, en momento un tenés renglón no, pero a ver, insisto, por ahí. dos preguntas me discutís. Tengo que No, estrechar. a ver, mi método, por lo menos de intervención, como yo lo interpreto, tiene como base la perspectiva de derecho, es la base principal, por lo menos de cómo yo intervengo desde el acompañamiento terapéutico. Esto que explicaba hoy, ¿no? De los grupos en situación de vulnerabilidad y entender que como acompañantes terapéuticos trabajamos con grupos en situación de vulnerabilidad, entonces por lo tanto no tenemos que hacer eco de esa vulneración de derechos. Eso por ahí es como el núcleo duro de lo que sería mi método de acompañamiento terapéutico. Después, la base, y después eso va de la mano, ¿no? O por lo menos intento que vaya de la mano con una visión bastante transdisciplinaria, ¿no? A mí por lo menos me gusta, tengo varios referentes. Soy por ahí muy fanático de lo que es Ana María Fernández. Me gusta mucho su planteo de caja de herramientas y creo que es completamente aplicable al acompañamiento terapéutico. Creo que como acompañantes terapéuticos por ahí podemos llegar a tener, por ejemplo, un cierto afecto hacia una base psicológica, hacia un marco teórico, perdón, psicológico, pero eso no nos puede impedir, por así decirlo, que usemos herramientas teóricas de otros marcos, ¿no? Obviamente siempre con la formación necesaria. Entiendo que por ahí se podría llegar a chicañar con, bueno, pero un determinado marco teórico rompería con la visión teórica de otro marco teórico, por eso es que mi marco antropológico, por así decirlo, parte de la perspectiva de derecho. O sea, yo considero al usuario como un usuario sujeto de derecho. Entonces, en base a eso ya rompería con esa falacia que acabo de decir recién, ¿no? Que se podría llegar a chicañar, mejor dicho. Y después, nada, en base a eso, por ahí, o sea, transdisciplinario. Mis autores de referencia, por ahí, bueno, justo da la casualidad que uno podría decir, che, son psicoanalíticos. Dentro por ahí lo que son autores argentinos, Las chicas al poder, o sea, en el sentido de
de Alicia Stolkiner y de Ana María Fernández, ambas por ahí psicoanalistas, pero bueno, por ahí Ana María Fernández con esta postura de la caja de herramientas, y por ahí sí tengo autores de referencia de otras disciplinas, que ahí es también donde voy a la parte de transdisciplinar, transteórica y transdisciplinar, ¿no? Como por ejemplo Freire en educación, Nietzsche en filosofía, Sócrates. Para mí la filosofía socrática se recontra aplica al acompañamiento terapéutico, bueno, en fin, es como una visión bastante transdisciplinaria y transteórica, básicamente. Totalmente, totalmente. Bueno, esto también, el tipo se había quedado re chinchudo con el tema y quería tratar de ganar la posición a toda costa. Bueno, eso es lo que prueba que la salud es más amplia que la salud mental. Si vos pones un marco antropológico, hay un costado cultural que atraviesa a la salud en sí, ¿no? Y al acompañamiento en particular, ¿no? Así que, bueno, me quedo con esa Yo, definición. yo como Sí. dije, yo como dije, no coincido, pero no voy a estar yo el que te discuta. Yo quiero que te discuta otra gente. ¿Ah? En el sentido que por ahí Pero muchas ya me veces he están visto diciendo de videos. todo. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por ahí he visto videos de la T salud mental, pero no argumentan el por qué. Entonces, para mí me gustaría ver ese chicaneo, ¿no? Bueno, no chicaneo, no, ese debate, básicamente. Yo por ahí no coincido. Ahí creo que es donde hay un marco, ¿no? El otro día, justamente, ya cierro con esto, perdón, ¿eh? Una Sí, sí, no estudiante me pasa decía nada. eso, ¿no? De que había estado presente en la exposición de tu libro, y viste que en esa posición por ahí tuvimos intercambio de pensamiento, y me decía eso, cómo en algunas cosas por ahí no piensan igual, pero cómo primó el respeto sobre todo, ¿no? Como que muchas veces por ahí no Y se ve eso. sí. No pensamos igual, pero el respeto tiene que estar. O sea, a ver, tiene que estar. El diálogo Mm. convergente, de hecho, ¿no? El diálogo convergente, esto de que por ahí podemos empezar una charla y renunciar al egocentrismo de uno, de que por ahí el otro lo termina convenciendo, ¿no? Y puede haber un diálogo convergente, básicamente. Pero es Pero que bueno. sí, José, yo creo que, bueno, eso forma parte de la característica de esta nueva, o nuevo ciclo, si querés, ¿no? Que tiene que ver con el respeto. Sí, Para mí sí. es fundamental. Yo recién la cargaba a Isa, que estaba ahí, ahora milito, ahora no milito nada, qué sé yo, pero me daba en un tono, digamos, de diversión, digamos, ¿no? No va en un tono Sí, sí. de anular. A mí me escuchan muchas veces criticando el psicoanálisis, pero y soy bastante irónico, pero nunca intento ofender a nadie. Si hay alguien que me dice me estaba ofendiendo, porque voy a pedir disculpas y voy a dejar de hacerlo, porque no es la intención de ofender, es divertirme, como muchas veces la gente se divierte conmigo con el humanismo, que piensa que yo estoy con una flor acá atrás y con espiritualidad y haciendo mandalas, y la gente que me conoce sabe que no soy para nada así, al contrario, digamos, te levanto el puño, digo, pero bueno. Eh, Gracias, José, gracias. Gracias por No, compartirme primero, ayudarme a romper el hielo en esto. Viniste a laburar al toque y en menos de 5 minutos ya estaba conectado, así que también te lo súper agradezco esto. no, Y les agradezco también a toda la gente que se enganchó por colaborar, por tirar sus ideas propias y personales y por el respeto, justamente esto que vos decís, de respetarnos todos, de decir, no, yo no coincido por esto, y me parece que es genial eso y que me parece pero que claro, es el el... respeto, el res- tal cual, el respeto y no caer en la chicana, ¿no? No caer en la chicana, que para mí muchas veces es lo que hace, porque creo que caer en la chicana termina como desprestigiando la discusión, rompe el diálogo convergente. Por eso a mí me gustaría, lo digo de verdad, me encantaría verte discutir con alguien puntual sobre lo que es el AT y salud mental, pero con argumentos de ambos, y que quién dice que no, hasta es productivo, ¿no? Bueno, en fin, con eso ya Sí, está, pero no cierro se porque anima, no, no se anima, no se no sé, anima. yo Bueno, pero no sé. qué sé yo, son situaciones, yo insisto en esto, en manejarnos dentro del respeto y de entender que el acompañamiento terapéutico tiene un andamiaje también donde es muy propio, porque vos estás solo con la persona muchas veces y vas haciendo tu marco teórico de acuerdo a tus experiencias de acompañamiento, ¿no? Por ahí, si tuviste muchos acompañamientos con determinadas características, te forja un modo, un método de acompañar, ¿no? Entonces, bueno, Es que yo creo nada, yo creo que el método, cierro con esta frase, creo que en realidad el método se va haciendo mediante la práctica propiamente dicha, en la práctica del acompañante, y en base también, en base a lo que uno va leyendo, ¿no? ¿Por qué digo esto?
Porque uno cuando es AT, ya va a ser AT toda la vida. Aquí quiero decir con esto, a mí me pasa, por ejemplo, no sé si les pasa al resto, y cierro con esto, de que ahora estoy haciendo un doctorado en Sí, educación, ¿no? Y texto que leo que no puedo evitar asociarlo al acompañamiento terapéutico y por ahí llevarlo al acompañamiento terapéutico. Ya tengo la mirada de la T incorporada, ¿no? Entonces ahí creo que se van haciendo los métodos, y en ese sentido digo, e insisto, que como profesión todavía estamos en proceso de construcción, por eso mismo, porque va a haber más colegas que van a seguir estudiando, se van a seguir formando, van a empezar a haber más aportes. Por ejemplo, mira, yo, y cierro con esto, estoy como docente en la cátedra de investigación en salud del Hidra, y hoy justamente leí un protocolo de investigación de una de las chicas que son docentes, son un grupo de dos que son, hay dos docentes y una que es AT, ¿no? Y la visión que aportan en ese protocolo de investigación, ¿no? Sobre la T en el ámbito educativo está muy bueno. Y está muy bueno, ¿por qué? Porque es un aporte interdisciplinario, ¿no? En el cual claramente la visión del docente, que también es acompañante terapéutico, aporta algo que por ahí uno como acompañante terapéutico únicamente no puede ver, ¿no? Y ahí vamos a totalmente. la construcción colectiva y colaborativa del conocimiento. Y ya está, se resume. Totalmente, totalmente. Estamos tal cual en una construcción. Y esto que vos decís, vos fíjate que diste en la tecla en algo y ya le cerramos. Los tipos estaban como Mirta, ¿viste? No se iban nunca. Es una cosa de loco. Esto que vos decís también, que vos decís, no lo No puedo se evitar iban más. llevar a la T, ¿no? Y esto Se iba muchas la veces gente, pero pasa, después seguían esto que discutiendo, ¿viste? sí, yo dije, 3 de la mañana decían, porque lo que pasa es esto, que lo otro, ¿no? Entonces, para que pongo ahí, porque encima yo trato de subir y que todos tengan voz, ¿viste? Sí, Y esto que vos decías, ¿viste? No lo puedo traer a cosas. Vos fíjate que si vos mañana, no sé, tomás una cátedra de psicopedagogía, suponte, ¿no? Inevitablemente tu sí, cátedra, por más esfuerzo que le hagas, lo vas a pensar desde el acompañamiento terapéutico. Lo sí. cual en algún momento te va a salir alguna estudiante de psicopedagogía y te va a decir, che, enseñame psicopedagogía, no me enseña acompañamiento terapéutico. Que es un poco la crítica que a nosotros nos encanta regodearnos y echarle las culpas a docentes, ¿no? Pero también es cierto que es un paso necesario, ¿no? Desde ese lugar. Sí, Y yo explica el por qué. sí. No, no, sí, sí, Te sí. escucho, te escucho. No, yo respecto a lo que dijiste de la formación, coincido a medias. A ver, hoy estamos que no coincidimos, Fer. Hoy estamos para hacer No, un es vivo una de cosa de loco, 10 y es pico. terrible. A ver, igual coincidimos. Yo sé que en el fondo coincidimos en esto. A lo que voy, por ahí muchas veces, por ahí, el AT termina como quejándose de que el docente sea psicólogo, ¿no? ¿Y por qué el docente es psicólogo? Y por ahí se levanta la bandera de que sean todos AT los docentes. Y ahí, ojo, yo no, lo quiero dejar muy en claro eso. Yo ahí no comparto. Para mí tiene que haber una enseñanza interdisciplinaria. O sea, dentro de las formaciones Tal de cual. las tecnicaturas, tiene que haber tanto interdisciplina, o sea, tiene que haber varios profesionales, como también tiene que haber varias voces diferentes. Por eso es que para mí lo ideal sería un docente por cátedra. O sea, no que un docente tenga 5 o 6 cátedras, porque ahí es donde termina habiendo hegemonía teórica, ¿no? Pero a la vez, algo que nos pasa a los acompañantes, y creo que ahí es donde está el problema, es que hay una hegemonía de profesión. ¿En qué sentido? En que muchas veces por ahí tenés de 20 docentes, 18 de una determinada disciplina, y con suerte, 2 que son acompañantes, ¿no? Claro. Creo que para mí ahí tendría que estar más repartido. Yo no estoy en contra de que haya otras profesiones en la docencia. De hecho, para mí es necesario que haya otras profesiones. Eh, no sé, tratarme muy utópico, para mí una formación ideal, insisto con esto, es una cátedra por docente, como es en la facultad en definitiva, uno en la facultad en cada materia está un Totalmente. docente Justo te iba a diferente, decir esto. Sí, y sí, que sí, haya sí. pluralidad de voces y que haya pluralidad de disciplinas, insisto con esto, que haya más disciplinas, además de la psicología, en las formaciones, que haya más terapistas ocupacionales, que haya más trabajadores sociales, que haya más Totalmente. acompañantes, que haya una formación interdisciplinaria y de muchas voces, ¿viste? Bueno, eso, Escuchame, psiquiatras fin. también. Sí, yo en eso ves que coincido. Llega un Yo sé momento que que, me yo van a no sé estar si es de puteando la muchos amigos. noche, Claro, este, claro. pero coincido con vos en este sentido. De hecho, porque justamente el acompañamiento terapéutico termina siendo una interdisciplina hoy por hoy, ¿no? Y vuelvo a insistir, mirá cómo te pego la vuelta y llego a mi pensamiento. Y porque el acompañamiento terapéutico se dedica a la vida cotidiana y en la vida cotidiana hay aspectos que desde diferentes lugares, porque como decía, creo que Isa, ¿no? La salud es integral, ¿no? Y se expresa Sí. Yo en la vida cursaba, cotidiana. yo,
Yo cursaba psicología, bueno, vos también cursaste psicología. Yo me acuerdo que uno cursaba Mm. con 10 a las 2 de la tarde y 10 venía y te defendía el modelo cognitivo-conductual y se ponía su capa al modelo cognitivo-conductual. 3:30 terminabas de cursar con 10 y cruzabas con Graci, que Graci te iba a defender a capa y espada del psicoanálisis. Y en El definitiva, psicoanálisis, sí. esa pluralidad de voces hace la interdisciplina, hace la trasteoría en la formación, ¿no? Esto que dice Y acá genera Felipe pensamiento Campos. crítico. Cuando hay respeto, se genera pensamiento crítico. Cuando vos haces competencia, me parece que ahí necesitas No, bloquear al otro. Pero cuando. y me acuerdo que yo me acuerdo, había respeto, me acuerdo puntualmente una clase que a Graci, no me acuerdo quién fue, que la chicanea con el cognitivo, con el modelo cognitivo, y ella lo que dice es, bueno, no nos ocupamos el asado entre nosotros, ¿no? Si quieren debatir de cognitivismo, vayan con tal docente. Si quieren discutir con psicoanálisis, vengan conmigo, o sea, básicamente. Pero bueno, eso, en Claro. fin. Y con esto nos vamos. Vamos a discutir con qué tenemos que discutir. Y si no, no discutamos nada. Así que bueno, gracias José nuevamente, gracias a la gente que estuvo. Y así nomás, pues vamos a cortar el rostro si No, no, nada, porque si no, no nos vamos más, José. Abrimos otro tema. Si no. nada, Entonces, y el fin de dale. semana que viene, callate, José, pará, vamos a invitarlo. El fin de semana que viene estamos con la gente de MAT, Sí, el viernes a 3. la noche, tarde, ¿no? El 3 Sí, es no, ya viernes. estaba a las siete y Viernes, media. El viernes que viene a las 7:30 vamos a estar con José sí, viendo viernes, si nos viernes. discutimos otra vez. Vamos a estar hablando del lazo social Dale. con la gente de AMAT, de MAT, ay, no me sale. Y así que vamos a estar, ya seguramente por ahí van a ver la publicidad, así que si se quieren enganchar, el viernes que viene a las 7:30. Así que Sí, gracias por así nada, estar lo que y vamos, ya. Sí, lo que vamos a hacer con Fer, nos vvamos a pelear en esa MAT. clase, nos vamos a pelear, él va a decir una cosa, yo voy a decir la otra y la mentira. Sí, sí, la gente tiene que saber que nosotros cada tanto hablamos con José, pues ahí tenemos una charla de un mes a razón de un mensaje por día, ¿no? Y se hace toda una charla de un mes y se responde con el mismo entusiasmo. O sea que esto que estuvimos hablando hoy seguramente lo vamos a continuar la semana que viene, La ¿no? semana que Y así viene, tal estamos. cual, tal Así cual. que bueno, muchas gracias, gente. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, gente. Chau, chau. Listo. Chau, chau.